Venga, continuamos, perdón, en este jueves 11 de marzo. Se lo avisábamos antes de irnos a publicidad y ya lo tenemos al otro lado de la videollamada. Fernando Reinares, autor de 11M, la venganza de Al Qaeda. Muy buenos días, Fernando. Y lo primero, agradecerte que nos hayas atendido. Dadas las circunstancias no hemos podido tenerte aquí en persona, pero nos encanta de todas maneras tenerte al otro lado de la videollamada. Un placer saludarte. Un placer también el mío, Elsa. Lamento no haber podido estar ahí, pero estoy encantado de poder al menos saludar por este medio. Bueno, lo primero, Fernando, que nos gustaría saber es por qué ahora este libro. Hay todavía mucho que saber y que descubrir acerca de este fatídico acto terrorista. Bueno, yo creo que quedan cosas que no conocemos y que nunca conoceremos, probablemente, pero en lo fundamental, es decir, respecto a quién fue el cerebro, a cuáles fueron las conexiones internacionales de la red terrorista del 11 de marzo, pues lo fundamental está recogido, documentado, con evidencia en este libro que culmina una investigación que inicié a finales del año 2008 y que ha tenido 3 fases. Con esta última entrega, pues culmino ya esta aventura, que lo ha sido intelectualmente y lo ha sido físicamente. Y además, pues es una obra en la que he entrado en algo en lo que hasta ahora no lo había hecho, y creo que hoy ya se dan las circunstancias apropiadas en España para hacerlo, que es explicar detalladamente por qué pudieron haberse evitado los atentados. Cuáles fueron las circunstancias, porque aquí no bastó, claro está, que los terroristas se salieran con la suya porque tenían la voluntad de hacerlo, sino que hubo factores que les permitieron desenvolverse y preparar, ejecutar los atentados sin ser obstaculizados, sin otros límites que los de sus propias destrezas. Y eso, pues, era necesario explicarlo con detalle, y quienes sean tan amables de leer la obra, pues así lo encontrarán. Fernando, ya habla, el titular ya lo dice, La venganza de Al Qaeda, que relatas, Fernando, que al final es una doble venganza. Una doble venganza, efectivamente, porque la decisión de atentar en España se tomó en diciembre del año 2001 en venganza por la Operación Dátil, algo que todavía al día de hoy muchos españoles pues desconocen, pero que fue el mayor golpe asestado a Al Qaeda en Europa Occidental en los años posteriores al 11 de septiembre. Y digo doble venganza porque a esta venganza inicial se sumó la venganza que Osama Bin Laden hizo explícita año y medio después, algo más de año y medio después, en octubre del año 2003, que consistía en anticipar que iba a vengarse de España por la presencia de soldados en Irak. Así pues, es una doble venganza, una venganza que deriva de una intervención militar española en el exterior, pero una venganza que inicialmente deriva de una intervención policial española dentro de nuestro propio país. Bueno, de hecho, ellos ya avisaron a través, ellos enviaron al diario londinense un comunicado donde efectivamente avisaban de estos dos motivos. El comunicado decía: liberad a nuestros presos y salid de nuestras tierras. La doble venganza de la que hablabas, Fernando. Efectivamente, eso es lo que finalmente he podido descifrar del todo. Esa es la doble venganza a la que se referían. Pero requería documentación, trabajo, tiempo, acceso a una evidencia que trasciende con mucho el sumario judicial y la investigación policial española, y que me llevó durante muchos años a acceder a fuentes de inteligencia en países occidentales y en países islámicos, a fuentes primarias de la propia Al Qaeda, hasta que
finalmente pude elucidar los interrogantes que aún me quedaban por aclarar. Y, por cierto, ya que lo mencionas, Elsa, esa reclamación de autoría que se envió el propio día 11 de marzo por la tarde al diario Al-Quds Al-Arabiya de Londres, es un diario en lengua árabe que se publica en Londres, no es nada baladí, porque fíjate que ese diario es el destinatario preferente de los mensajes de Al-Qaeda desde el primero en 1996. ¿Y por qué, Fernando? ¿Por qué fue el destinario Sí. preferente? Bueno, Al-Qaeda seguramente lo eligió por ser un diario en lengua árabe, por estar ubicado en el mundo occidental y, por lo tanto, poder alcanzar una audiencia muy importante en un tiempo en el que, en aquellos momentos, el año 96, todavía no estaban extendidas las redes sociales, ni siquiera la penetración de Internet tenía el alcance que tiene hoy en día. Lo que importa subrayar es que en aquellos momentos no se supo leer adecuadamente aquel comunicado de responsabilidad, que Al-Qaeda se dio prisa en hacer público porque ellos habían constatado cómo, pese a que la fecha del 11 de marzo se fijó antes del día 19 de octubre del 2003, después fueron convocadas unas elecciones generales en España, para ellos fue un imprevisto, pero de las que quisieron sacar el mayor rédito posible en relación con la matanza en los trenes de cercanías. Esa fecha, la del atentado, de 11 de marzo de 2004, es la fecha del atentado, pero como bien nos cuentas en el libro, Fernando, el atentado la decisión se tomó en el 2001. En el 2001, efectivamente, porque después de la operación Dátil, de ese, como he dicho, el mayor golpe recibido por Al-Qaeda en Europa Occidental después del 11S, la operación Dátil que condujo el Cuerpo Nacional de Policía aquí en España, pues aun cuando hubo más de 30 detenidos, sin embargo, hubo algunos que no pudieron ser detenidos. Uno de ellos, porque se encontraba en Irán, camino de Afganistán. Este individuo huyó a Pakistán y se incorporó al mando central de Al-Qaeda, de tal forma que a la fecha de los atentados de Madrid era el número 2 en el mando de operaciones externas de Al-Qaeda, es decir, el aparato de Al-Qaeda dedicado a planificar atentados en países occidentales. Y los otros individuos, que, digamos, tres fundamentalmente, no pudieron ser detenidos porque con la legislación de la época, pues los jueces no aceptaban que fueran detenidos a la vista de la evidencia que les proporcionaba la policía. Con la legislación actual o con la legislación del 2010, cuando cambió por primera vez el Código Penal, lo hubieran sido. Pero lo importante es que aquellos individuos que eran los más recientemente llegados a la célula de Al-Qaeda en España, que se fundó en el año 94 y que fue desmantelada, como antes he dicho, en noviembre del año 2001 en la Operación Dátil, pues son verdaderamente reveladores de lo que ocurrió después, porque estoy hablando de Hanne Ben Ahmed Fahed, de El Tunecino, de Said Berraj o de Jamal Zougam, es decir, tres muy centrales miembros de la red terrorista del 11 de marzo. ¿Y qué falló, Fernando? Nos comentabas antes, bueno, que ha sido un proceso de documentación larguísimo y que era una de las respuestas que querías dar con este libro. ¿Qué falló entonces para que no se pudiese cortar este atentado? Bueno, Elsa, me temo que no tenemos el tiempo suficiente Son muchos, ¿no? para que lea a los televidentes la parte cuarta del libro, pero sí voy a enmarcarlo. Verás, la idea clave de partida es esta. El Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil, la Audiencia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia
conocían desde antes de 2001 a los principales terroristas del 11M. A buena parte de los demás los conocieron por informantes, por interceptaciones telefónicas, etcétera, etcétera, durante el 2002. Y para finales del año 2003 estaban prácticamente identificados todos los individuos que finalmente formarán parte de la red del 11 de marzo. Así que lo que ocurrió fue un fallo policial y de inteligencia. No se supo, se tenía la información de todos ellos, pero no se supo interpretar adecuadamente, no se intercambió esta información entre cuerpos y la capacidad para entender lo que una serie de individuos, inmigrantes musulmanes estaban haciendo en Madrid, pues se subestimó extraordinariamente. Y para ello nada facilitó la legislación de entonces, pensada prácticamente de modo exclusivo para afrontar el terrorismo de ETA, como tampoco ayudaron pues, las cooperaciones de países de nuestro entorno, del entorno norteafricano, que pudieran haber sido mejores. Dicho eso, es muy importante también tener en cuenta que, claro, todo este conocimiento previo explica por qué a las 48 horas de los atentados se pudo ya detener a Jamal Sugam, o fue muy útil para dar con el piso de Leganés, donde 7 de los terroristas de la red del 11 de marzo se suicidaron, y eso desbarató todos los planes que tenían después y que probablemente iban a culminar en Granada, donde habían alquilado en la localidad de Albolote una casa. Pero claro, no sirvió para evitar el 11 de marzo cuando realmente pudo haber sido evitado. Y permite que añada que el 11 de marzo pudieron además haberlo evitado personas individuales. Están reflejadas en el libro. Individuos que supieron que un vecino o alguien con el que tenían, o un conocido, o alguien con el que oraban en la mezquita, estaba preparando un atentado en los trenes de cercanías de Madrid, o un compañero de actividades de tráfico de drogas, e incluso, por qué no decirlo, claro está, de hecho debe ser dicho, ¿no? Hubo españoles que por sí mismos pudieron haber abortado lo que pasó en los trenes de cercanías, ¿no? Yo soy desde luego de los que piensa que si el señor Suárez Trasorra se hubiera dado a la policía para decirles, pues miren, acabo de hacer un negocio en el que he entregado centenares de kilos de explosivos industriales que extraemos ilegalmente de una mina en Asturias a una serie de personas de origen marroquí que aplauden la yihad y victorian a Osama Bin Laden y si eso hubiera sido puesto en conocimiento de las autoridades, pues caso de haberse cruzado la información, hubiera quedado bien de manifiesto que traficantes de droga estaban implicados en la adquisición de explosivos y a su vez en relación estrecha con yihadistas que habían pertenecido a esa célula de Al-Qaeda desmantelada en noviembre del año 2001. Hubieran saltado todas las alarmas y no saltaron, y es hora de extraer las lecciones que aún tenemos pendientes por extraer de todo aquello. Porque hace pocos años ha estado a punto de ocurrir algo semejante en Barcelona, quizá una tragedia tan letal o más que el propio 11 de marzo. Fernando Reinares, la verdad es que podíamos estar aquí haciendo 2 horas de entrevista tranquilamente y no nos cansaríamos de escucharle, pero lo que no podemos hacer es desvelar todo el libro, así que le animamos a la gente. No, claro. ¿Me permites 2 cosas? Claro. Este es el tercer volumen y el definitivo. Los dos anteriores, aunque escritos en buena medida fuera de España, están cerrados y fechados, el primero en San Millán de la Cogolla, el segundo en el monasterio de Valvanera y el tercero en Barrio Jalavesa.
y, y eso es algo que nunca he querido dejar de hacer como un elemento especialmente emotivo y simbólico de mis orígenes y de mi eterno retorno a La Rioja. Y nosotros orgullosos de ello como riojanos que somos. Fernando, muchísimas gracias por habernos atendido y que vaya muy bien ese libro. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros continuamos, vamos a relajarnos un poco con estos temas. Yo creo que es bueno, ¿por qué no? Hay mucha gente que es muy fan de la meditación y del yoga, pues precisamente vamos en nuestra sección de ellas a conocer a una profesora amante del yoga. Ella es María Regina García, la conocemos. Yo he sido maestra hasta mi jubilación. Habré dedicado 38 años más o menos a la docencia. Y desde el año 2004 hice el curso de profesores de yoga. En el 2007 hice el curso de prevención y tratamiento del estrés. Y desde el 2005 impartí clase de yoga a los compañeros de trabajo. Y después he impartido varias veces, llevaré 8 o 9 cursos haciendo talleres sobre estrés y emociones, la relación que hay entre los dos. La primera parte de la sesión les doy una charlita pues sobre de los 5 puntos básicos de la salud. En la clase de yoga tratamos 4 de esos puntos. Uno de esos puntos es el pensamiento positivo. Y sobre eso hablamos unos breves minutos, unos 10 minutos aproximadamente del inicio de la clase son pensamiento positivo. Cómo son nuestras relaciones interpersonales, lo que nos afecta, de qué manera nos afecta. Y todo con un ejemplo concreto de la vida diaria. Y después trabajamos la respiración, el ejercicio a través de asanas, de posturas y una relajación final. En eso consiste aproximadamente una sesión de yoga. 10 minutos pensamiento positivo, 10 minutos respiración, 45 minutos de ejercicio, de posturas, que llamamos asanas en yoga, y 15 minutos aproximadamente de relajación final, que sería el descanso adecuado. No hay edad para el yoga, porque todas las técnicas que se aplican se pueden utilizar. En nuestra edad, ¿qué dificultades podemos encontrar? Las dificultades físicas que nuestro cuerpo tiene, pues relacionadas con la edad. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros estamos trabajando una asana, una postura, yo voy a llegar a donde pueda llegar. Yo creo que nací maestra. Mira, soy la mayor de 6 hermanas y a mi padre, que apenas sabía leer y escribir, le costaba mucho no entender que si cualquiera de mis hermanas preguntaba algo yo no supiera responder, ¿no? Entonces ha sido algo como muy innato en mí, es algo con lo que disfruto, he disfrutado muchísimo en la docencia y he aplicado en la docencia las técnicas respiratorias. Mira, recuerdo perfectamente el comienzo de cada curso escolar con una frase y hay una que continuamente la utilizo y la enseño. Es una frase muy de abuela, muy de madre. Estate a lo que estás, hija. Hoy que se habla tanto de mindfulness, atención plena, pues la aplicación de ese mindfulness es estate a lo que estás, atención plena a lo que estás haciendo, ¿no?
yo creo que la docencia ha cambiado de la misma manera que ha cambiado la vida. No cabe duda que las nuevas tecnologías nos facilitan mucho, pero como todo, tenemos que saber utilizarlas. No es una maquinita para jugar en la que no reflexionan. Yo recuerdo cuando empezábamos en el colegio con la tecnología, que los programas, observabas que los niños no se entretenían a ver dónde se habían equivocado, simplemente pasaban sin esa reflexión. Entonces, la reflexión siempre debe estar ahí y esa reflexión solo la puede hacer el maestro. En el campo laboral nunca me he sentido discriminada con respecto a los compañeros. Además es un mundo donde habitualmente estamos más mujeres, al menos cuando yo comenzaba, ¿no? que hombres. Y en el ámbito personal, pues es que siempre nos hemos encontrado con esa discriminación de que la mujer tiene que ser responsable de todas las cosas, de la casa, de los hijos, de la comida, de ir a hacer la compra. Pero yo no puedo decir que haya encontrado machismo para denunciar, no. Micromachismo, sí, pero también los encontramos incluso dentro de nosotras mismas. Y eso sí, ahí sí que tenemos que prestar atención, darnos cuenta y cambiar el lenguaje. Yo nada más que escuchar la música, la verdad, es que ya me relajo. Continuamos, vamos con esa sección, Adóptame. En esta ocasión nos vamos con APA Rioja a conocer, de verdad, yo lo digo siempre la verdad, pero es que se van a enamorar de él. De hecho, el voluntario de APA Rioja nos dice que es la cara más bonita de todos, yo creo, los perros que han pasado. Él se llama Beetle, tiene 1 año y medio, está herido en una patita, pero ellos piensan que enseguida se va a recuperar. Lo conocemos. Hoy APA Rioja os va a traer al perro, yo creo que con la cara más bonita que habéis visto en muchos años. Este perro se llama Beetle, tiene 1 año, 1 año y medio más o menos. Y la historia de Beetle es que lo encontramos vagando por un pueblo cerca de Logroño, no tenía chip, lo recogimos y está en el refugio con nosotros desde hace unas semanas. Vino con una pequeña herida en la pata derecha. Se puede observar que suele estar cojeando y le está costando ahora poco a poco ir andando, pero con el veterinario tratamiento que está haciendo, seguro que en unas semanas está como nuevo y podrá correr y jugar con todos sus amigos del refugio. Beetle es uno de los ejemplos que tenemos de APA Rioja con muchos problemas en articulaciones o que tienen enfermedades. Un ejemplo que teníamos era Bayana, que no tenía movilidad en las piernas de atrás y le pusimos una silla de ruedas. Y esperemos que Beetle no tenga ese problema con su pata, pero enseguida podrá andar. Lo que queremos decir con APA Rioja es que, bueno, que cualquier otro perro, aunque tenga algunas dificultades, al final son todos perros muy cariñosos, generalmente son muy nobles, sabiendo de las posibles deficiencias que pueden tener, y el cariño que te van a dar es inigualable a otro ser humano.
¿Qué personas pueden adoptar a Beetle? Pues como podéis ver, es un perro que lo tenemos siempre con nosotros, muy cariñoso y que busca siempre estar atento. Entonces, cualquier tipo de familia que quiera poder tener un amigo fiel, que quiera tener un perro que se porte bastante bien en casa, no puede tener problemas, ni tiene el afán de estar en solitario y poder dañar ningún mueble, y puede estar perfectamente solo en casa. Cualquier persona que quiera pasear, que quiera hacer un poco de otro amigo fiel, pues podrá adoptar a Beetle, y para ello solo tiene que acudir a nuestra sede. Nuestro horario era de 10:30 a 1:30, de lunes a viernes y los sábados por la mañana, y por las tardes de lunes a viernes de 5:30 a 8:30. Con esa carita estamos seguros de que le vamos a encontrar rapidísimamente una familia a Beetle, y ya lo saben, si están interesados en esos teléfonos o en APA Rioja, pueden ustedes ponerse en contacto para adoptarle, y si no también, como siempre les digo, con nosotros a través de TVR. Continuamos, nos vamos a ir a publicidad, pero antes déjenme que les dé alguna cita para este fin de semana. Hay que apoyar también en estos momentos tan difíciles para ellos a la cultura, y esta es una obra que ustedes van a poder disfrutar tanto el viernes como el sábado a las 8 de la tarde en la Sala Gonzalo de Berceo. La obra se llama La razón de la sinrazón, y este espectáculo plasma la denuncia social que Cervantes hace con este texto del Quijote contra la injusticia y el canto a los valores iluminados por la libertad. Como fuera Lanzarote cuando de Bretaña vino. Viernes y sábado a las 8 de la tarde en la Sala Gonzalo de Berceo. Señores, como les digo, publicidad, no se muevan, que venimos con la gastronomía y con la alegría de Gaby y de Ventura. La receta se la cuento después de publi. Hasta ahora.